gente sigue la religión. Y en la iglesia hablan de su propio interés. Aunque Dios sigue mirando a esas almas que enfermas se hallan en medio de la oscuridad. Dios preparó a los discípulos que son únicos y salvan la época. Les da el poder de superar todo el mal y a todo enemigo poder vencer. Los discípulos que en el mundo salvarán 70 regiones y las tribus de cada lugar, 70 naciones como siervos del Señor, eternos discípulos de nuestro Señor. Él nos dio el secreto que el mundo no puede ver. Yo tengo el poder que Dios hace hoy descender, protegiéndome con el respaldo celestial, gozando siempre el reino de nuestro Señor. Dios encargó a los discípulos que en esta época permanecerán. Les da el poder de superar todo el mal y a todo enemigo poder vencer. Los discípulos que en el mundo salvarán 70 regiones y las tribus de cada lugar, 70 naciones como siervos del Señor, eternos discípulos de nuestro Señor. Ante todo lo que siempre deben disfrutar, que sus nombres en los cielos escritos están. Los discípulos que en el mundo salvarán 70 regiones y las tribus de cada lugar, 70 naciones como siervos del Señor, eternos discípulos de nuestro Señor. Los discípulos que en el mundo salvarán 70 regiones y las tribus de cada lugar, 70 naciones como siervos del Señor, eternos discípulos de nuestro Señor. Eternos discípulos de nuestro Señor. Amén.
Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Vamos a alabar a Dios todos juntos con el himno Más de Jesús quiero aprender. Más de Jesús quiero aprender, más de su gracia conocer, más del amor con que me amó, más de la cruz en que murió, más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar, más de Jesús quisiera hablar, más discernir su voluntad, que por el Santo Espíritu conozca más de su virtud, más quiero amarle, más quiero honrarle, ración gozar, más de su dulce amor gustar, más de Jesús anhelo ver, en su palabra leer, su voz en cada línea oír, para sus dichos recibir, más quiero amarle, más quiero honrarle, su salvación gozar, más de su dulce amor gustar, más de Jesús divino Rey, y de sus glorias comprender, andar espero al príncipe de paz, más quiero amarle, más quiero honrar, más su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Todos juntos vamos a confesar nuestra fe con el credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de María Virgen, padeció bajo el gobierno de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, resucitó al tercer día, descendió a los infiernos y ascendió a los cielos. Y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. De allí vendrá al fin del mundo, a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo. Creo en la Santa Iglesia Universal, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Vamos a seguir alabando a Dios con el himno Tuyo soy Jesús. Tuyo soy Jesús, ya tu voz oí, cual mensaje de tu paz. Y deseo en alas de fe subir, y más cerca estar de ti. Más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca, cerca,
cerca de tu cruz, no salvaste al pecador. A seguirte en pos me consagro, impulsado por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca, cerca, cerca de tu cruz, no salvaste al pecador. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar. Conversar contigo y tu dulce voz cada día escuchar. Más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca, cerca, cerca de tu cruz, no salvaste al pecador. El amor divino jamás sabe la sublime majestad. Hasta que contigo tranquilo esté en tu gloria celestial. Más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca, cerca, cerca de tu cruz, no salvaste al pecador. La palabra que se va a cumplir en nuestras vidas en el día de hoy la podemos encontrar en Juan 14 del 1 al 6. Muy bien, me gustaría que todos juntos podamos leer esta palabra. Y dice así la palabra de Dios: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. El título del mensaje de esta semana es: Solo necesitamos el Evangelio. Os bendigo para que esta sea vuestra conclusión. Solo necesitamos el Evangelio. Hoy hemos leído en Juan 14, del 1 al 6, que Jesucristo mismo, Él dice: no se turbe vuestro corazón. Si creéis en Dios, creed también en mí. No se turbe vuestro corazón. ¿Por qué? ¿Por qué nuestro corazón no ha de ser turbado? Porque Jesús está junto con nosotros. Estamos junto con Jesús. Por eso, no hace falta que nuestro corazón sea turbado. Hay a veces que puede venir a nuestra vida situaciones en las que nos podemos preocupar, quizás situaciones en las que nos angustiamos, nos turbamos. Pero Jesús dice: creed en mí. Si habéis creído en Dios, creed en mí. Jesús está diciendo: no se turbe vuestro corazón. ¿Qué quiere decir? Que puede que vengan situaciones en las que pueda que vuestro corazón se turbe. Pero dice: no te turbes por eso. No te aflijas por eso. No te preocupes, no caigas en preocupación. Si habéis creído en Dios, creed también en mí. Aunque hay situaciones donde parezca que debemos preocuparnos, en realidad no hay razón para ello. ¿Por qué? Porque Jesús está conmigo. ¿Qué quiere decir eso? Jesús, quien es el camino, quien es la verdad y quien es la vida, está junto conmigo.
Por eso aquí yo ya tengo todas las respuestas. Tenemos que creer en esto. Tenemos que creer que Jesús es ese camino, es la verdad y es la vida. Si yo estoy yendo por el camino correcto, no tengo por qué preocuparme de si voy a llegar a mi destino o no. ¿Por qué? Sé que es el camino correcto. Jesús es ese camino y es realmente ese camino porque Él es la verdad. Y también en Él hay vida. Yo tengo que creer en esto, entonces podré ser libre de mis preocupaciones. Todo aquello que turba mi corazón desaparece cuando yo creo en esta verdad. Entonces puedo ser feliz. Aun en medio de la dificultad, tendré la victoria, tendré paz. Jesucristo, que está conmigo, me guiará a tener siempre la victoria. Porque Él es el camino, porque Él es la verdad y porque Él es la vida. Por eso aquel que cree en Él, no importa la gran dificultad que venga, la circunstancia por la que estáis pasando, si vosotros os aferráis a Cristo, veréis que en medio de la dificultad tendréis paz. Hay esperanza. Y es Cristo, Él mismo, quien os va a guiar a que tengáis victoria. Estoy seguro que en vuestra vida ya hay muchos testimonios como este, donde hay dificultad, pero a través de la oración, a través de escuchar el mensaje, Dios os levanta, os restaura, os renueva, os sana y os trae realmente, os pone en el lugar de la victoria, aun en medio de grandes dificultades. Este mensaje tiene que ser mi mensaje. Esta palabra tiene que ser vuestro testimonio. Tiene que ser mi mensaje. Entonces podré ver el plan absoluto de Dios en medio de toda situación. Por eso yo esta semana me he aferrado a un título de oración, porque solo lo que necesitamos es el Evangelio, lo único que necesitamos es el Evangelio. Por ello, Señor, haz que pueda ser la persona de solo Evangelio. Yo deseo ser la persona de solo Evangelio. Deseo ser la persona que disfruta de solo el Evangelio. Por diferentes razones, cada uno tiene su historia de su vida, ¿verdad? Por diferentes razones, estoy seguro que Dios os ha guiado, un día vino a buscaros, cada uno, pues, en su historia, a unos más pronto, otros más tarde, pero Jesucristo vino a buscaros y llegó ese horario donde pudisteis creer en Él y recibirle como dueño y Señor, donde os volvisteis hijos de Dios, algunos desde pequeñitos, otros ya no tan pequeñitos. Cada uno tiene su historia. Quizás alguno de vosotros, porque ha tenido un gran problema en su vida o una circunstancia que le ha podido afligir tanto, que se empezó a pensar, empezó a plantearse sobre la fe, sobre buscar a Dios, y ahí pudo quizás tener el encuentro con Cristo para la solución de un problema que esta persona pudo tener. Rápidamente tenemos que cambiar esas razones, esos motivos, por el motivo de solo Evangelio. Aunque yo me haya acercado a Dios por cierta circunstancia o para que mi problema sea solucionado, ya una vez que estoy con Él, rápidamente tengo que cambiar a todas esas razones para que sean solo el Evangelio. No el simplemente hecho de la solución a mi propio problema. Si eres la persona de solo Evangelio, Dios te bendice. Yo estoy seguro de ello. Si soy la persona de solo Evangelio, Dios bendice mi vida. 100% se responsabiliza de mí. Es mi respaldo celestial el que tengo. Entonces, para ser la persona de Evangelio, de solo Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Es Cristo. Cristo, quien es Jesús. Por eso decimos que Jesús es el Cristo. Por eso en mi vida, en nuestra vida, ¿qué es lo que tiene que tomar lugar? En medio de toda situación,
continuamente, 24 horas. Que mi confesión sea que Jesús es el Cristo. Que Jesús es dueño y señor de esta situación. Que Jesús es dueño y señor de mi vida. Que Jesús es la guía de mi vida. Que Cristo tiene el control. Que Él es soberano y está gobernando en mi vida, en mi iglesia, en mi familia. Tenemos que tener la vida donde proclamamos y confesamos que Jesús es dueño y señor en nosotros. Esto es lo más importante. Y también que podamos entrar a concentrarnos solo a Cristo. ¿Por qué? Si esto no toma lugar en mi vida, de una forma muy natural, yo me empiezo a centrar en mi problema. Si yo no pienso en Cristo, quien es el solucionador de todos los problemas, sin darme cuenta, me afano, me angustio, me preocupo y mi pensamiento queda atrapado ¿en qué? En el problema, en la circunstancia, en la herida, en el problema espiritual que me atrapa. Y esto se vuelve un bucle del que no puedo salir de ahí. Por eso os bendigo para que seáis las personas de solo evangelio, donde os podáis concentrar en Cristo, donde en cada momento, aunque haya dificultad, que podáis confesar, Jesús es el Cristo. Esto es importantísimo. Yo ahora que tengo a Roma, pues pienso mucho, ¿no? Aunque no sé si todavía me entiende o no me entiende, pero lo que le voy diciendo, lo que le voy enseñando, a él a veces se para y me mira a la cara. Y yo creo por la expresión que pongo, él o se queda tranquilo o se altera más. Entonces yo intento cuidar un poco eso, ¿no? Y intento hablar con fe, siempre. Y le hablo del Evangelio. Y le digo, vamos a orar a Roma. Y oramos juntos. En un momento donde el niño pues cae enfermo o está pasando por una dificultad o de repente se ha agobiado o de repente le está pasando algo, en ese momento que los padres puedan orar, eso les marca toda la vida. Por eso os bendigo para que realmente seáis las personas que os concentréis en el Evangelio. Si no es así, mi pensamiento, mi corazón, ¿qué ocurre? Que cae en preocuparme, en afanarme, se turba por la situación o la circunstancia. Y acabo atrapado en lo que realmente no tengo por qué estar atrapado. Como he dicho en la introducción, porque Dios, porque Jesús está junto conmigo. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Tengo que concentrarme en esto, en Cristo. Concentrarme en Cristo, confesar Cristo, es ser la persona de solo evangelio. Entonces, empezarás a ver, en medio de toda circunstancia y situación, la mano de Dios y el plan de Dios. Continuamente yo experimento esto en mi vida. Dios, el plan de Dios, no es la enfermedad, no es el problema. Dios no trae a mi vida el problema o la circunstancia, sino que lo que Dios trae, el plan de Dios para vuestra vida, no es el problema en sí, sino que Dios quiere que seáis testigos. ¿Quién sino vosotros? Vosotros debéis de ser testigos, entonces podréis confesar a las naciones, a la gente, que Jesús es Cristo, que lo único que necesitamos es el Evangelio. Por eso, a través del problema, no os enfoquéis en el problema, sino que podáis ver en medio de esa situación la mano de Dios y os daréis cuenta que el plan de Dios a través de esa circunstancia es que quiere que seáis testigos. Por lo menos una vez debemos experimentar esto. Cómo oramos en el nombre de Jesucristo y la oscuridad de la línea familiar se quebranta. Cómo oramos en el nombre de Jesucristo y el corazón del no creyente se mueve. Cómo oramos en el nombre de Jesucristo y la oscuridad es quebrantada. Por lo menos una vez debemos experimentarlo. ¿Por qué solo el Evangelio? Si no es el Evangelio, la oscuridad no se quebranta. ¿Por qué solo necesitamos el Evangelio? Si no es el Evangelio de Jesucristo,
No hay camino para salvación para el hombre. Si no es el Evangelio de Jesucristo, no podemos ser felices. Si no es el Evangelio de Jesucristo, no podemos bloquear los desastres y maldiciones que se repiten de generación en generación. Por eso, solo Cristo. Por eso, solo el Evangelio. Hemos de recibir esa respuesta. Y con esas evidencias que Dios nos da, entonces podemos entender por qué solo evangelismo. No hay otra cosa que os pueda hablar. No hay otra cosa de la que os pueda testificar. ¿Por qué? No hay santo ni uno, no hay libre de pecado ninguno, ni yo soy mejor que vosotros, ni lo hago mejor que vosotros, ni puedo alardear de nada. ¿Por qué? Todo ha sido por la gracia de Dios. Si uno entiende esto, se da cuenta. No hay otra cosa que pueda hablar. Cristo, el Evangelio. Esta semana pasada tuve un darapán por Zoom con los discípulos de África. Esos discípulos de África que me he ido encontrando aquí y algunos de ellos que ya han regresado a sus países. Entonces por Zoom los junto entre semana y tenemos un darapán. Hablando con uno de ellos, pues yo le confesaba, es que yo no soy la persona que debería vivir o que podría vivir como estoy viviendo. Yo le decía, yo me siento muy afortunado. Debería ser un chico normal, madrileño, que vive en Madrid, que pues, ha sacado sus estudios, que pues, hubiese conseguido un puesto de trabajo, que estaría ganando mi dinero con mis amigos, con el fútbol, que me hubiese casado en Madrid, hubiese tenido un hijo en Madrid. Pero mi vida ha cambiado por completo, ha tomado este rumbo. ¿Por qué? Por el Evangelio. Es que, ¿qué ha pasado? Que yo me he encontrado con el Evangelio y de ser un chico normal, este Evangelio me ha transformado a ser una persona para predicar este Evangelio a todas las naciones. Es algo inimaginable. Es algo que yo por mí mismo, por quien soy, por quien tengo, por el respaldo que he podido tener, no podía hacerlo. Pero el poder del Evangelio, Dios, porque era su plan, me ha bendecido de esta forma y me ha transformado para ser la persona que predica el Evangelio a todas las naciones. No sabéis qué feliz me hace a mí esto, hablar de Cristo. Y yo se lo confesaba a esta persona. También le decía, si en África se levantan discípulos de solo Evangelio, que se concentran en Cristo, que hablan de Cristo, Dios no tiene más remedio que bendecir a África. ¿Por qué? Porque solo el Evangelio es lo que necesitamos. Dios no nos ha dado otra cosa, nos ha dado el Evangelio, Cristo. Nos ha enviado a Cristo a nuestras vidas. Y en Cristo, ¿qué tenemos? Todo. En Cristo lo tenemos todo. Por eso, aquella persona que es solo Evangelio, Dios la bendice grandemente. Os bendigo para que podáis tomar esta conclusión como la iglesia de Cristo que sois. Como la iglesia llamada para hacer la evangelización del mundo. Recibir esa respuesta primero vosotros. Entonces podremos hablar tranquilamente a otras personas. Dios lo irá haciendo. Ayer, sábado, tuve un encuentro con un hombre coreano de 40 y pico de años. Él es dueño de su propia empresa. Y este hombre tenía tiempo y como lo tuve que hacer en coreano, pues cuando tiene tiempo, pues normalmente pues cojo un papelito y voy escribiendo el camino de salvación. Así, además de oír mis palabras, pues va viendo lo que voy escribiendo y pienso que el mensaje le puede llegar bien, ya que soy extranjero, ¿no? Y este hombre escuchó el Evangelio, tenía tiempo, tranquilamente tomando una taza de té, le pude explicar el Evangelio durante 30 o 40 minutos, el camino de salvación, y él abrió su corazón para recibir a Jesucristo.
¿Hasta qué punto? Yo le pregunté, si haces esta oración para volverte hijo de Dios, para que Cristo sea tu dueño y Señor, es algo que no puedes cambiar. Mañana no vengas, oye, es que me quiero echar atrás, saca a Cristo de mi corazón. No puede salir. Si una vez entra, entra para siempre. Si te vuelves hijo de Dios, eres hijo de Dios para siempre. ¿Estás seguro que quieres hacer esta oración? Y él lo pensó así y dijo, sí, es que es lo que necesito. Su madre es monje budista, una monje. Y él ha decidido recibir a Jesucristo como su dueño y Señor. Yo estaba predicando el Evangelio en coreano a esta persona y yo sentía como Dios hablaba a través de mí, como Dios me ponía las palabras, los ejemplos en mi corazón, en mi mente, para yo hablarle tranquilamente, muy cómodamente. Yo creo que fue hablé el mejor coreano que he hablado en los últimos días, por la gracia de Dios. Y esta persona aceptó a Jesucristo. Después de ya separarnos, él se regresó a su casa, yo volví a casa y hablando con mi mujer por teléfono, le contaba lo que había pasado. Y no tenía otras palabras. Gracias Dios. Gracias Dios porque me usas. Gracias Dios porque me haces compartir el Evangelio. Y gracias Dios porque al compartir el Evangelio es cuando realmente soy más feliz. Yo eso lo he experimentado. No tengo otra cosa que pueda hablar. Os bendigo para que seáis estas personas de solo Cristo. Lo vuelvo a repetir. ¿Cuál es la persona de solo Cristo? La que confiesa a Cristo en todas las situaciones. La que confiesa con fe. La que se concentra en Cristo y no en el problema. Esa persona empieza a ser la persona de solo Evangelio. Conclusión. Este es el mensaje de hoy. Hoy voy a ser más breve. Cree en mí, ha dicho Jesucristo. Os bendigo para que podáis creer en Jesucristo de forma real. Si yo no creyera en Jesucristo, cada problema, cada situación, yo la tengo que solventar por mí mismo. Yo tengo que pelear. Yo tengo que solucionar este problema. Eso sería yo si no creyera en Jesucristo. Cree en Jesucristo. Encárgaselo a Él. No hace falta pelear. Ora en el nombre de Jesucristo. Que no se turbe tu corazón. ¿Hay algo que os turba? ¿Hay algo que os aflige? Si habéis creído en Dios, creed en Jesucristo que está con vosotros. Y veréis cómo es Él el que toma el control y empieza a obrar en vuestra vida. Os va a traer paz inmediatamente. La segunda conclusión, cree en el culto. Cree en lo que ocurre a través del culto. Y a través del culto aférrate a la promesa. Como yo os hablaba unas semanas atrás, el contenido que esta semana tengo que disfrutar. Escríbelo, aunque sea un renglón, para leértelo cada día de la semana. Para acordarte. Escríbelo. A través del culto, la promesa que Dios me ha dado. Cree en el culto. El culto tiene un gran poder. ¿Hay alguna persona enferma? Da culto a Dios. Cuando vuestro espíritu vive, hasta el físico es restaurado. Da culto a Dios. A través del culto, aférrate a la promesa. El contenido que Dios quiere. De verdad, vuestra vida será edificada entonces sobre esa roca de la que hablaba Pedro, de la que hablaba Jesús a Pedro. Sobre esa confesión. Creer en el culto. Realmente tiene poder. Y por último, creer en la respuesta de Dios. De que Dios os responde. Nosotros tenemos que cambiar la forma de entender qué es una respuesta. Como todos hemos nacido en Génesis 3, tenemos unos estándares de lo que es una respuesta muy conectados con lo físico o lo que yo necesito, o lo que yo pienso que es mejor para mí.
y le hacemos el plan de mi vida a Dios. Dios, bendíceme de esta forma, dame esto y dame esto porque quiero conseguir esto. A lo mejor ese es nuestro plan y no es el plan de Dios. Pero nosotros oramos de esa forma en muchas ocasiones. ¿Cuál fue la respuesta en la vida de José? Que José soñara es algo muy normal. Todas las personas soñamos. Todos hemos tenido algún sueño alguna vez. José soñaba con el pacto. Esa era la respuesta en su vida. Para José, el ir como esclavo fue su respuesta. Para José, entrar en la cárcel fue su respuesta. ¿Cuál fue la respuesta? Que él estaba dentro del pacto en medio de toda situación. Y en cada situación, a través de cada circunstancia o problemas, entre comillas, él que pudo encontrar el plan de Dios. Y en esa situación él pudo estar firme como ese testigo. Os bendigo para que podáis creer en Jesucristo. Para que podáis creer en el poder del culto. Y para que podáis creer que Dios responde a vuestras oraciones. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por la palabra que tú nos has dado en el día de hoy. Bendícenos para ser la iglesia y las personas de solo evangelio. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Señor, que mi vida yo pueda siempre gozar de Emmanuel, en pensamiento y forma de actuar. Haz que todo tuyo pueda ser, Señor, en mi vida, que camine como un discípulo, mi pasado y mi hoy, mi futuro te lo entrego a ti, la gracia de Dios a mí me superó, el deseo de Dios, la respuesta superó, el plan de Dios, mi labor superó, el pacto de Dios superó la bendición, el amor de Dios al amor humano superó. Haz que pueda ver, que lo pueda ver, la época de los remanentes pueda levantar para ti, Dios. Y en este momento, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es la solución a todos los problemas, el gran amor de nuestro Dios Padre, la obra, la llenura y la comunión del Espíritu Santo, esté sobre todo tu pueblo hoy aquí reunido, que se aferra a la palabra de que solo necesitamos el Evangelio. Sobre toda tu iglesia, de forma especial, sobre aquellos que están pasando alguna dificultad o alguna enfermedad o problema, tanto de heridas como de salud. De forma especial, sobre cada uno de los hogares donde hoy se han dado culto, sobre sus campos y sobre cada uno de los remanentes. Que estas bendiciones estén junto con ellos desde ahora y para siempre. Amén.